Huguito. Nos vamos a hablar con el ingeniero Carlos Oeller, presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos, porque estamos justamente ya desde hace varias semanas haciendo hincapié en lo que son las inscripciones para acceder a la tarifa social de luz. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido a Minuto a Minuto. Carla y Hugo, los saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarlos y a través de ustedes y a toda la audiencia. Nosotros queremos sacarnos dudas justamente porque quizás del otro lado ya pensar en el 31 de julio no está muy lejano, a ese va a ser el punto para que lleguen, ¿no? Justamente con las inscripciones, y hasta el momento no hay prórroga y se mantiene esta fecha límite. Sí, yo quisiera separarle una cuestión para aclararla. Bueno. Lo que tiene fecha de vencimiento al 31 de julio es la inscripción en el registro de acceso a los subsidios energéticos, el RACE, que es un subsidio nacional al costo de la energía. Bien. Eso es lo que tiene fecha de vencimiento por ahora, determinada por una resolución de la Secretaría de Energía al 31 de julio del 2024. La tarifa social provincial, que es otro subsidio provincial, esa no tiene fecha de vencimiento. La gente puede, luego del 31 de julio, continuar con el proceso o hacer el proceso de inscripción sin problemas. Uno de los subsidios va al costo de la energía, que es el subsidio nacional, y el otro subsidio va a paliar parte del incremento de los costos que ha tenido el valor agregado de distribución, que es de orden provincial. Entonces, uno sí tiene fecha de vencimiento, el nacional, el otro no, es una habilitación permanente de registro para quienes pretendan acceder a el subsidio provincial de la tarifa social. A ver, Oeller, ¿qué tal? Hugo Krasnobrada los saluda. Hola, buen día. A ver si queda claro, porque realmente es un tema bastante complejo este. El RACE, en el registro en el que hay tiempo para inscribir al 31 de julio, no es para obtener la tarifa social, sino para usuarios, no sé, clase media, que solicitan tener un subsidio en sus boletas. ¿Es así? Mire, el RACE está pensado como un mecanismo de categorización de usuarios en función de su situación socioeconómica. El RACE tiene una categorización de los usuarios en 3 niveles, según sea sus ingresos netos y según sea también su patrimonio. Entonces, esa categorización divide los usuarios en usuarios N1, que son todos aquellos usuarios que tienen un ingreso neto por grupo familiar superior a 3,5 millones de pesos según la última actualización de la canasta básica. Los que tienen ingresos netos entre 3,5 millones y 900,000 pesos, más o menos, digamos, no le estoy dando la cifra exacta, son los que son categorizados con categoría N3, segmento de ingresos medios, y aquellos grupos familiares que tienen un ingreso inferior a 900,000 pesos son los que se categorizan como N2. Obviamente el subsidio que se otorga va en sentido inverso. N1, subsidio 0, N2 tiene el máximo subsidio, que es hoy al 72% del costo de la energía, y el N3 tiene un 55% de subsidio al costo de la energía. Eso es subsidio nacional que apunta esencialmente a esto, el costo de la energía que paga cada usuario por la energía que proveen en su domicilio. Estos subsidios son de exclusivo alcance para usuarios residenciales. El resto de las categorías de usuarios paga tarifa plena. Ahora, una consulta, a ver, para que quede un poco más claro, ¿no? Sí. Creo que es lo que se pregunta a la mayoría de la gente. Pongamos un ejemplo. El subsidio N2 es el subsidio más alto que se va a otorgar, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto costaría en promedio una boleta de luz para un usuario N2 y para un usuario N1 que no va a tener ningún subsidio, por ejemplo? A ver, eso es muy difícil de calcular porque la boleta se compone de 2 elementos, precio y consumo. El consumo varía significativamente de un domicilio a otro. También hay elementos condicionantes externos que, si por ejemplo ese usuario tiene una red de gas, su consumo eléctrico disminuye. Si no tiene red de gas, su consumo eléctrico se incrementa. Entonces, es muy difícil darle un valor porque depende mucho
también de cómo sea la característica de uso. Esto es como usted cuando va a comprar un kilo de pan a la panadería. El precio del pan vale 500 pesos el kilo. Si usted compra un kilo, paga 500, si compra 2, paga 1000, y a medida que incrementa la cantidad que usted compra, su factura, su boleta, se incrementa. En la energía es exactamente lo mismo. Nada más que la unidad de medida, en el caso de la energía, es el kilovatio hora por mes. El consumo promedio que tenemos en Jujuy, promedio del año, estamos hablando de 195 kilovatios horas por mes. El tope que tienen los subsidios para el N2, que es el más subsidiado, son 350 kilovatios horas por mes. Es decir que, en principio, un hogar que tiene un consumo normal durante el año tendría que estar incluido en el subsidio total de su factura. Y con ese promedio de consumo, ¿cuánto sería? Pongamos que ese es el promedio de consumo, ¿sí? Pongámosle un valor. Con ese promedio de consumo que usted dice, ¿cuánto costaría una boleta de N2? Usted me está haciendo una pregunta que es difícil de contestar, porque a su vez, usted dentro de la boleta tiene el alumbrado público, que depende de cada municipio. Cada municipio tiene una tasa de alumbrado público diferente. Tiene a su vez una tasa municipal que también es diferente. Entonces usted me está haciendo una pregunta de carácter genérica que me es imposible de contestársela. Ingeniero, le hago una pregunta. ¿Hay excepciones al momento de hablar de inscripciones? ¿Hay casos en los cuales no están exentos, por así decirlo, en el tema de la inscripción del RACE? No le entiendo la pregunta. ¿Qué significa exento? Que sean excepciones al momento de las inscripciones. Casos que, no sé, electrodependientes, por ejemplo, que sea una entidad de bien público. Ellos tienen un régimen especial de subsidio que les cubre el 100%. Aquellos categorizados por el Ministerio de Salud de la provincia, que tienen su certificación de electrodependientes, tienen una cobertura especial y no entran dentro de este sistema. Esos ya los tiene perfectamente identificado la distribuidora, y ahí el subsidio va casi por el 100% del valor de la factura. Ahora le hago otra pregunta más. En el caso de querer solicitar el tema del subsidio del RACE, si soy titular o no soy titular del servicio. Si no soy titular, ¿puedo solicitarlo? ¿Puedo inscribirme? Eso no tiene ninguna importancia, porque el RACE, al momento en que se completa la información personal, donde se pone el número de CUIL y los integrantes del grupo familiar, no le pide documentación probatoria de su condición. Y allí pueden haber tres situaciones. Puede ser propietario, puede ser inquilino o simplemente puede ser residente, con lo cual no es impedimento ni siquiera que al momento de la inscripción la factura llegue a nombre de otra persona que no sea el que en ese momento vive en el domicilio. Entiendo. Es decir, no hay un requisito de exclusión por no tener documentación probatoria de la característica que le permite usar ese inmueble. Sí tiene que tener los datos del servicio y el número de medidor, tanto de energía eléctrica como de gas. Ese dato sí lo necesita. Usted recién bien mencionaba que la boleta está compuesta por varios ítems, entre ellos, bueno, también está el agua, está el ABL. Efectivamente. Exactamente. Digo, independientemente de eso, y porque, como usted dice, es muy difícil ponerle un número de tanto va a costar una boleta, lo que creo que sí se puede saber es una familia N2, ¿qué porcentaje de aumento va a tener? Depende de cómo se dé la situación, porque, a ver, si está inscrita, va a pagar en el costo de la energía el valor subsidiado en un 72%. Si no se inscribe, pierde. Para que usted tenga un valor relativo, hoy el N2 paga un valor del costo de la energía del megavatio 16.500 pesos. El no subsidiado, o sea, el resto de los usuarios, incluyendo los N1 residenciales, pagan 56.000 pesos el costo de la energía. O sea, hay una diferencia muy significativa. O sea, estamos hablando de más de 200% de aumento. Efectivamente, por eso es que nosotros hemos pedido la colaboración de una serie de instituciones, Defensoría del Pueblo, a la propia distribuidora, Populorum Progreso, los municipios,
para que nos ayuden a que la gente pueda registrarse en el RASE, porque somos conscientes que no registrarse va a tener un impacto muy importante en el bolsillo de la gente. Ahora, también le quiero aclarar que la inscripción es voluntaria, no es obligatoria. Esto significa que una persona que considere que no le hace falta la asistencia del Estado para pagar su boleta puede perfectamente no inscribirse. Bien. Ahora, todo aquel que considere que le va a ser difícil enfrentar el costo de la energía que se provee en su domicilio, tiene la posibilidad de inscribirse en el RASE. Bien. Le hago otra pregunta y no sé si se podrán desprender algunas aristas de esto, pero en el caso de la SUSEPU, ¿están haciendo el acompañamiento? Bien lo decía ahí, hay distintas entidades. Diariamente, ¿cuántas personas se acercan para la carga de datos? Que entendemos también es una orientación porque son datos privados y también evitar, ¿no? Porque es una información sensible. Efectivamente, nosotros hemos estado recibiendo en estas últimas 3 semanas un promedio entre 200 y 300 personas por día para ayudarlos a ordenar la documentación para que la puedan cargar y a mostrarles cómo se carga. En general, nuestro personal, les he pedido que traten de, salvo que específicamente el usuario le pida que le cargue los datos, que en lo posible los orienten y que después el dato sea cargado por la familia, porque insisto, hay datos de ingresos, hay datos de documentos, hay datos de propiedades, hay datos de vehículos, es decir, son datos patrimoniales que, bueno, muchas veces la gente no quiere que nadie meta la nariz en sus cosas y por eso preferimos que, en definitiva, lo haga o alguien de la familia o alguien cercano. Nosotros los ayudamos a identificar cómo hacerlo y qué documentación tienen que tener a mano para hacerlo. Así que esa es un poco la asistencia que están haciendo todas las dependencias que están colaborando con esto. Bien. Insisto, salvo que específicamente le pidan y le den la información a la gente y le digan, miren, no sé cómo hacerlo, por favor cárgueme, yo le doy los datos, la gente lo hace. Bien, ingeniero, ¿cómo tienen que inscribirse, ya que estamos hablando justamente de este tema, para las personas que nos están escuchando, que estén interesados, a dónde tienen que acceder? Porque es una inscripción, un formulario online. Efectivamente, es un formulario digital. Tienen en este momento 3 o 4 posibilidades de acceso. Una puede ser utilizar la aplicación Tu Jujuy, que por buena disposición del Ministerio de Modernización hemos incorporado ahí una pestaña que los lleva directamente al formulario. Otra puede ser a través de la aplicación de la página argentina.gov.ar, donde también tienen que poner subsidio energético y los lleva al formulario. La página de ANSES también puede entrar por ahí, o directamente en el buscador de Google ponen formulario subsidio energético y el buscador inmediatamente los lleva a donde está el formulario. ¿Qué tienen que tener a mano? Tienen que tener a mano los números de CUIL de los integrantes del grupo familiar, los ingresos líquidos de ese grupo familiar, es decir, los ingresos de bolsillo, los datos de los números de medidores de gas y de energía eléctrica si tienen ambos servicios, y un correo electrónico donde a vuelta del correo electrónico el sistema les manda la información. Y después, por supuesto, tienen que tener idea si tienen las propiedades, dónde las tienen, qué valor más o menos tienen, porque todo eso configura la evaluación que hace el sistema. En base a la declaración jurada que se hace, todavía no se están cruzando datos ni con CINTI, ni con registros inmobiliarios, ni con registros automotores, así que se toma como válida la declaración jurada y se categoriza al usuario y se le informa en qué categoría fue ubicado. Bien, exactamente. ¿Y aquellos que ya se inscribieron no es necesario que vuelvan a registrarse? No, salvo que haya cambiado su situación socioeconómica o familiar. Yo siempre pongo como ejemplo, o pueden haberse trasladado de domicilio. Es decir, el subsidio va al número de medidor y al número de servicio que tiene en ese momento el usuario. Entonces, si se cambió de casa, tiene que hacer de nuevo el registro. O modificar los datos que ya estuvo beneficiado antes con el subsidio. Si, por ejemplo, vivía un matrimonio con los hijos, y los hijos trabajaban y aportaban, ahora ya los hijos no viven más con ellos, viven el matrimonio mayor solo, bueno, ahí también hay que hacer modificación de información
que a veces les puede permitir mejorar el nivel de subsidio que tienen, porque inicialmente pueden haber sido N3 y al no estar los hijos aportando pueden pasar a ser N2. Entonces, el que cambia su situación socioeconómica y o patrimonial y o de situación familiar, tendría que volver a inscribirse. Si no, no hace falta que lo haga. Bien, y en el caso del provincial, porque entendíamos y hacía la aclaración bien ahí usted, ingeniero, que son dos subsidios distintos que se complementan para ayudar a los sectores vulnerables, hablando justamente de lo que vienen trabajando con la SUSEPU. Efectivamente, la tarifa social sigue abierta. Para el caso de la tarifa social provincial, sí es requisito que la titularidad del servicio esté a nombre del que solicita la tarifa social. Por lo tanto, si no está su nombre, tiene que hacer el cambio de titularidad en EGESA y luego pedir el subsidio. Como no hay fecha, no hay problema de hacerlo con posterioridad. Bien. Entonces, en este caso particular, sí necesitamos la titularidad del servicio a nombre del solicitante del subsidio. Buenísimo, creo que quedaron saldadas todas los interrogantes. Ingeniero, le agradecemos un montón y seguro va a haber posibilidad de comunicarnos con usted más adelante. Cuando ustedes quieran, y muchísimas gracias por esto de repetir, porque veo que los medios de comunicación están insistiendo, cosa que les agradezco, porque la verdad que el impacto negativo que va a tener no inscribirse va a ser muy fuerte, y estamos haciendo lo humanamente posible para que todo el mundo tome conciencia de esta situación y se registren, porque la verdad que el costo va a ser bastante significativo. Muchas gracias a ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Bueno, ahí dialogábamos con el ingeniero Carlos Oeller, presidente de la Superintendencia de Servicios Públicos, más conocida como SUSEPU, y un tema que sí generaba algunas dudas, ¿no? Generalmente cuando ya empezamos a hablar de